El acuerdo de paz con Colombia. ¿Cuánto de los miles de millones que costará la paz pagará la guerrilla? Discutimos las finanzas de la FARC. Y para eso nos vamos a conectar con Hernando Zuleta. Él es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes desde Bogotá. Hernando, un gusto tenerte en el programa. Quise traerte porque en la última publicación de The Economist, esta prestigiosa publicación inglesa, habla sobre un artículo sobre la finanza de la FARC y dice, primero, estima que el costo de paz estará entre 15 a 30 mil millones en un periodo de 10 años. Entonces, ¿cuántos activos tiene la FARC? Según el artículo, lo cual no citan quién lo dice, ellos dicen que es publicado por un analista de gobierno, pero que no ha sido publicado esto o hecho público, dicen que los activos de la FARC llegarían a 10,5 mil millones de dólares, una estimación, y que los ingresos anuales están entre 200 y 3,5 mil millones de dólares. Vamos por parte. ¿Realmente los activos de la FARC llegan a este número? Bueno, es difícil saberlo. Es claro que durante muchos años las FARC ha tenido ingresos muy altos, pero es difícil saber cuáles han sido sus gastos y es difícil saber con precisión esa cifra. No obstante, la cifra es verosímil, a juzgar por el flujo de ingresos que ha tenido en los últimos 10, 15 años. O sea, por ejemplo, cuando tú dices el ingreso es alto o ha tenido ingresos en los últimos 10 a 15 años, ¿se puede dar un número estimado? Porque mucha gente se pregunta, bueno, si va a costar tanto el proceso de paz, que he traído economistas al programa y dicen que es más positivo que negativo, incluso he tenido analistas internacionales que dicen que es más positivo y negativo, aunque hay una controversia en Colombia sobre eso, muchos se preguntan, bueno, ¿cuánto va a aportar la FARC sobre eso? ¿Ustedes tienen algún número estimado? ¿De cuánto va a costar No, digamos, ¿de cuánto de activos tiene la FARC? No, nosotros no tenemos un estimativo. Como decía antes, el número de los 10,5 billones es verosímil, pero es difícil saber si ese es un número real, correcto. Ok, pero cuando tú dices verosímil, 10,5 mil millones de dólares, que es mucho dinero. Es mucho. ¿Cómo ustedes calculan que es verosímil? ¿De dónde vendría ese dinero? Sí, nosotros tenemos cifras de áreas cultivadas, de coca, tenemos más o menos cifras de precios en diferentes regiones de Colombia y en los Estados Unidos, de manera que podemos hacer cálculos gruesos de los ingresos del narcotráfico año a año. Y eso ha fluctuado entre 3.000 y 5.000 billones. O sea, que ustedes estiman que el ingreso, los ingresos anuales, o sea, la venta de ¿qué sería? ¿De coca? ¿Sería el tema de la extorsión? De coca fundamentalmente. Sí, digamos, esos 5.000 millones es todo el negocio del narcotráfico. Más o menos la mitad es de las FARC. No obstante, las FARC tiene otras fuentes de ingresos, como extorsión, como minería ilegal. Entonces, al final, los ingresos de las FARC pueden ser algo entre 3.000 y 5.000 millones, también dependiendo de 5.000 millones de dólares, ¿no? También dependiendo del año. Si eso lo llevamos a 10 años, otra vez no sabemos bien cuáles son los gastos de las FARC, pero con ese flujo de ingresos, el hecho de que tengan activos de 10,5 billones es perfectamente posible. Ahora, es mucha plata. Tengo aquí en mis números que son 6.500 guerreros, o guerrilleros. ¿Sí? Tanta plata para mantener una nómina de 6.500 guerrilleros. Y segundo, ¿dónde está esa plata? Porque algunos dicen que está dentro del país. Bueno, hay estudios, hay, ¿cómo se llama?, evidencia casual, y dependiendo del estudio, hay gente que sugiere que hay dinero de las FARC en Venezuela, en Ecuador y en Nicaragua, digamos, por razones de entendimiento ideológico. Hay también, según he leído, dinero en Panamá y hay mucho dinero en bienes inmuebles en Colombia.
Lo que pasa es que, bueno, y es probable que también haya dinero en huacas. Las FARC digamos, el ejército ha encontrado varias veces huacas, cantidades gigantescas de dinero enterradas. Entonces, no sabemos cuánto hay en huacas, obviamente, y es difícil saber exactamente cuánto dinero hay por fuera, fundamentalmente porque las FARC, digamos, además de los guerrilleros, hay personas afines y, qué sé yo, es como la diferencia entre un guerrillero de las FARC y un no guerrillero en algunas regiones es bastante gris. Entonces, si la propiedad está en manos de estos individuos, es difícil señalar que el dinero es de las FARC. Ahora, el gobierno tiene instituciones bastante bien calificadas para estudiar problemas de lavado de activos. Entonces, existe la probabilidad de que esa fuente viniera de alguna de estas instituciones. No lo sé, evidentemente, y no lo puedo saber porque eso es confidencial. Pero, digamos, mi percepción es, nuevamente, esa cifra es verosímil y yo esperaría que una gran cantidad estuviera en cuentas, en activos financieros, digamos, en países vecinos, pero también una gran cantidad en bienes inmuebles en Colombia. Ok, si se estima, aunque el número no es exacto, si se estima que fueran 10,5 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero, no sería una cifra inverosímil, se estima que los ingresos estarían entre 3 a 5 mil millones de dólares anuales por concepto de narcotráfico, y se está en el proceso de paz y se estima que el proceso va a costar entre 15 a 30 mil millones de dólares en 10 años. La pregunta que te hago, en esta negociación del proceso de paz, ¿se ha exigido a la FARC que presente los números de forma pública como se le exige a cualquier punto de negociación? O sea, queremos saber dónde están los números para entonces de alguna forma decir, bueno, estos números van a ayudar a pagar el proceso de paz. ¿O eso no se ha discutido dentro de la negociación? Eso no es, digamos, eso no está dentro de los puntos de negociación. Las FARC ha negado públicamente esta información, ha dicho que la información de The Economist es incorrecta. Y la manifestación del gobierno ha sido, si las FARC tienen ese dinero, lo vamos a buscar bueno, y lo vamos a tomar. Yo supongo que estas cifras ahora van a ser parte importante del proceso de negociación, porque obviamente el gobierno va a tratar de decir, bueno, ustedes tienen que comprometerse a la reparación y la reparación es costosa. Pero obviamente el discurso de las FARC va a ser, no, eso no es cierto, nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. Yo esperaría que hacia el final del proceso, si es exitoso, las FARC aporten algo de dinero. Es, dudo mucho que aporten esa cifra. Y aunque, digamos, Aquí tengo estadísticas. ¿Sí? Aquí tengo estadísticas, Zuleta, me queda un minuto. Aquí tengo estadísticas que a nivel de las Naciones Unidas, de cada 100 dólares de dinero, de lavado de dinero, solamente se detectan 20 centavos. O sea, 20 centavos de cada 100 dólares. Entonces, la pregunta es, aunque hay leyes en Colombia que exigen que el dinero misterioso, o sea, se puede decomisar, la pregunta es, ¿tendrá el gobierno la suerte de poder decomisar esta cantidad de dinero? Porque según las Naciones Unidas, las estadísticas dicen lo contrario. Claro, y yo dudo mucho que el gobierno pueda incautar todo ese dinero. Eh, digamos que yo creo que es más probable que las FARC, digamos, para hacer un gesto, den parte de su dinero o contribuyan con parte de su dinero digamos, en la construcción del posconflicto. Porque digamos, la persecución del lavado de activos es complicada y es muy probable que mucho del dinero esté muy bien guardado, muy bien escondido, digamos. Hernando Zuleta, esto va a ser un tema que vamos a seguir discutiendo mientras se va desarrollando el proceso de paz en Cuba, porque mucha gente dice, bueno, si va a costar tanto, que la FARC también pague por ello. La pregunta es, ¿cuánta plata tienen para poder cubrir ese costo? Y todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto es. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación.